En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que cada semana realizamos con la ayuda de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, los que no solo son referentes del sector, sino que son los que manejan la mejor agenda de especialistas del área de ciberseguridad de todo nuestro país. Y gracias a esa agenda, hoy tenemos invitadísima de excepción. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, pues poniéndome colorado como todos los lunes cuando nos hace estas presentaciones. Es que hoy vaya invitada que tenemos ahora. Cuando leamos su currículum, pues se nos va a acabar el programa, poco menos que cuando termine. Que tenemos grandes referentes del sector de ciberseguridad en España y hay que darle visibilidad. Bueno, pues hoy Mónica Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. ¿Quién está con nosotros? Pues está con nosotros Sandra Bardón y nos va a dejar a todos alucinados. Así que ya es momento de que leas su currículum o luego dejamos con la intriga. Yo solo os digo que esos 16, casi 2 décadas de experiencia en el mundo de la ciberseguridad, desde que un día empezase esa ingeniería en telecomunicaciones, nos contaremos cómo, nos lo ha contado a nosotros. Bueno, pues le ha llevado a ser, como decimos, un referente en la divulgación, en la formación, en el análisis, en el estudio, en la práctica de la ciberseguridad, de una manera transnacional, por supuesto trabajando para el Foro Nacional aquí en España, para diversas entidades que la han reconocido y, por supuesto, entidades de carácter internacional, desde la ONU hasta la OTAN. Con ella vamos a hablar sobre cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy la ciberseguridad. Lo vamos a hacer largamente en el programa. Antes, como siempre, hablaremos de las noticias que yo creo que marcan un poco el escenario. Las escuchará, estoy seguro, con atención Sandra. Y luego nuestro espacio Seguro Panda, que siempre nos da buenas recomendaciones sobre tener una vida digital sin sobresaltos, o que los sobresaltos sean los menos posibles. Bueno, pues venga, vamos a hacer rápidamente el repaso a las noticias, porque Sandra Bardón está ya aquí con nosotros y enseguida queremos que nos cuente sobre el estado del arte que dicen ahora de la seguridad de nuestro tiempo. Venga, vamos allá. Vamos con un consejo antes. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Podéis descubrir más en zscaler.es. Para personas inquietas, Capital Radio. Primera noticia, ataque a la Universidad Complutense de Madrid. Lo publicáis en BitLife Media. De momento se va conociendo información. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Mónica? Pues en este caso, la Universidad Complutense de Madrid ha sido objetivo de un ciberataque que ha comprometido pues los datos, como ocurre tantas veces, ¿no? Y en este caso el incidente ha afectado a una plataforma que llevan ellos, que gestionan, que es de gestión integral de prácticas externas, se denomina así, gestionada y desarrollada internamente por la universidad y que está alojada además en sus propios servidores. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ese ciberataque al final ha resultado en acceso no autorizado a datos sensibles como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, correos electrónicos, número de DNI, pasaportes, etcétera. Todavía no sabemos la magnitud exacta del ataque, pero sí que han actuado de forma muy rápida, han comunicado el incidente a Policía Nacional, a la Agencia Española de Protección de Datos. Ya sabéis que hay una serie de requisitos y de protocolos. También está, por supuesto, el CCNCERT, el organismo encargado de la ciberseguridad de la Administración Pública, pues tratando de solucionarlo. Y hay una página web también dedicada a mantener informados a los afectados y al público general sobre el desarrollo del caso. Pues a ver, un caso más en el que dentro de poco nos iremos encontrando más detalles, seguro, de cómo ha sido el incidente. Sospechamos seguro que alguno de los clásicos que van robando datos, atacando a entidades y penetrando en los sistemas y llevándose los datos y pidiendo rescate a cambio de no publicarlos, estarán detrás de ello. Me llama la atención la parte de poner una página web para hacer el seguimiento del incidente. Me parece una forma pues que hay que trabajar en la comunicación y demás, pero bueno, entiendo que le habrán hecho su buen pentesting y su buen recorrido para asegurarse que no sea hackeada la página con la que te hackearon. Bueno, pues es que los datos al final es el oro, ¿no?, que se mueve por el mundo digital,
y es lo que van persiguiendo principalmente los ciberdelincuentes. En este caso tenemos otro incidente de datos de la compañía Dell, el gigante tecnológico, Mónica, que por lo menos ha podido afectar a cerca de 50 millones de clientes. Eso es, como decimos siempre, todas las empresas, instituciones, sean más grandes o más pequeñas, pueden ser víctimas de un ciberataque, y eso es lo que le ha ocurrido a esta empresa tecnológica, que lo confirmó la semana pasada y comenzó a enviar correos electrónicos a los clientes afectados. Ellos han dicho que estos datos que se han comprometido no incluyen ni información financiera, ni direcciones de correo electrónico, números de teléfono. Lo único que sí que pudieron acceder los ciberdelincuentes a nombres, direcciones físicas y a detalles sobre las compras, en este caso de dispositivos de Dell y otro tipo de información, y por supuesto pues están investigando este incidente porque es todavía muy reciente y sabemos que necesitamos algo más de tiempo para investigar. Un poco más de tiempo, pero bueno, que siempre toda esta información acaba siendo útil para los atacantes o los estafadores. De una u otra forma la van a convertir en dinero, y que bueno, pues que no pensemos que este tipo de ataques o este tipo de incidentes en los que se roban datos no tienen consecuencias y que no nos van a afectar. Bueno, pues no solo tenemos un mercado de datos, ¿no?, que es una de las principales víctimas, ¿no? Bueno, más que víctimas, uno de los principales objetivos, ¿no?, que tienen ahora mismo los ciberdelincuentes, porque hacen bastante buen negocio con ello, y sobre todo la penalización por sufrir una brecha de datos a quienes manejan datos sensibles de sus clientes también puede ser bastante elevada, esas multas. Pero otro de los grandes problemas es el que comentamos cada día, ¿no?, y es el de la cultura digital, ¿no? Por un lado tenemos a las empresas que deben protegerse, pero también a los particulares que también deben aprender a protegerse, ¿no? Y es que son cada vez mayores, ¿no?, pues las estafas que vienen de entidades, de supuestas entidades que suplantan a las legítimas y que nos acaban, pues sacando el dinero. En esta ocasión no ha sido Hacienda, sino la DGT, que también es igual de importante para los ciudadanos. Lo publicáis nuevamente en BitLife Media, que es lo que pasa, es una ciberestafa que suplanta a la DGT. Sí, es una estafa que se repite cada año, es cíclico, e incluso cada ciertos meses sube y baja, pero en este caso es a través del SMS, es decir, mucho cuidado, ojo todos los que recibamos algún SMS que se haga pasar por la DGT, por la Dirección General de Tráfico, porque en ningún caso va a enviar esta institución, este organismo, una comunicación de este tipo. ¿Qué ocurre? Que los ciberdelincuentes suplantan a este organismo, envían un SMS fraudulento que simula ser de la DGT. En este caso informan sobre una supuesta multa pendiente de pago y claro, todo el mundo se pone muy nervioso. Y la Policía Nacional ha explicado este ciberataque que está en auge ahora mismo, este modus operandi, cómo funciona, y que si haces clic en el mensaje, pues el usuario, ¿qué ocurre? Que es redirigido a un sitio web que parece ser de la DGT, pero en realidad está organizado y desarrollado por los ciberdelincuentes que van a intentar sustraer información. Así que mucho cuidado, y sobre todo cualquier SMS que recibamos hoy en día yo creo que hay que ser más que cautelosos y desconfiados. Bastante además con los enlaces, que además justo veníamos hablando Mónica y yo antes del programa de un enlace que había recibido en el teléfono móvil suplantando la identidad de un banco, pero que bueno, que esta gente no tiene límites. Al final es ponerte en tensión, ver una multa, que actúes de forma rápida, y con esos nerviosismos pues que no pienses, que no mires bien la dirección, que no veas dónde te está llegando, y que pues al final pues termines pagando una multa que no tienes o pagando algo que no tendrías que pagar. Pues como bien dice Mónica, que tengamos claro que no se notifican las multas ni por vía de SMS ni por correo electrónico, y que siempre además tienes un portal oficial donde con tu DNI electrónico, con un certificado, puedes consultar si realmente tienes multas o no. Bueno, pues este tipo de estafas, que son un poquito más como de andar por casa, diríamos, también tienen su contrarréplica, ¿no? Y no sé si lo llegamos a comentar aquí, pero tenemos una noticia que habla de esa estafa del llamado hijo en apuros, ¿no? Ese WhatsApp que te lleva de una manera genérica, te dice: papá, mamá, estoy aquí, no te importa si me he perdido el teléfono o se me ha ido la batería, no te importa llamarme a este otro número, que, en fin, seguro que a alguno, por desgracia, le ha ocurrido. Bueno, pues esa red ha supuesto la detención finalmente, ¿no?, tras una operación policial en este caso de la Guardia Civil, 102 personas detenidas por estafar casi 1 millón de euros con este método. ¿Cómo se han organizado? ¿Qué es lo que había pasado aquí? A ver. Es que, fijaos, estabas hablando de esta ciberestafa, ¿no?, que se denomina, pues eso, el hijo en apuros, a la hija en apuras, en las que los ciberdelincuentes
se hacen pasar por familiares, normalmente son hijos o hijas, contactan con otras personas desde números de teléfono móvil y dicen, oye, he perdido el número, mamá, he perdido mi móvil, papá, por favor, escríbeme a este número nuevo. Y una vez que empiezas la conversación y acabas generando un poco de confianza, solicitan dinero, que se hagan transferencias bancarias, y los cibercriminales conseguían que las víctimas llegaran a realizar transferencias de hasta 800 e incluso 55.000 euros, que es una barbaridad. Entonces, la investigación, como bien dices, de la Guardia Civil ha conseguido detener ya a estas 102 personas en distintas provincias de España que han estafado esos 850.000 euros a 238 víctimas. Que veamos sobre todo también cómo de extendido está, 102 personas detenidas, son muchas personas detenidas y muchas personas trabajando en hacer creer o en hacer caer a personas en este tipo de estafas que al final muchas veces se llevan por delante los ahorros de muchas familias. Bueno, pues esas son las noticias. Ahora enseguida vamos a comentar pues los dos escenarios en los que nos movemos. El mundo de los datos, las brechas, las vulnerabilidades, algo que parece que se nos escapa, ¿no? A los que vamos por la calle y usamos WhatsApp. Y luego pues esa cultura tan necesaria, ¿no? Que debemos tener, que va mejorando poco a poco y que también tiene una réplica, ¿no? En este caso las actividades, ¿no? De esas acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues con Sandra Bardón vamos a comentar todo esto y mucho más en nuestro espacio ya de tertulia. Venga, comenzamos. La saludamos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online en menos de 5 minutos, compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, nuestra invitada es Sandra Bardón. La vamos a presentar inicialmente como directora del Servicio de Ciberejercicios en la United Nations International Computing Center. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Permítenos, por favor, que leamos en extensión toda tu actividad profesional, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Que nuestros oyentes vean la magnitud, ¿no? de la experta que hoy está con nosotros. Experta y los referentes que tenemos en este país, que hay que estar muy orgulloso de ellos. Pues empezando por el principio, como dices, fue investigadora del área técnica del Centro de Experiencia en Cooperación y Ciberdefensa de la OTAN, formó parte del Mando Conjunto del Ciberespacio desde su creación. Su área de experiencia principalmente es pentesting, red team, exploiting, pero también y previamente análisis forense, threat hunting, respuesta ante incidentes, creo que no se deja nada. Cabe destacar que es participante habitual y parte de la organización como líder del Red Team en diversos ciberejercicios internacionales. Además es ponente habitual de conferencias de ciberseguridad a nivel nacional e internacional. Ha sido profesora en varios másteres de ciberseguridad en la Universidad Autónoma de Madrid. Es ingeniera en telecomunicaciones y desde su formación de posgrado se incluye el máster oficial en seguridad de las TIC por la Universidad Europea de Madrid. Ha recibido la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco y pertenece al grupo Somos Mujeres Tech, que tiene como objetivo la visibilidad de la mujer en puestos de liderazgo dentro del mundo de los sectores de la tecnología y la innovación. Y con todo esto dan ganas de preguntarle ¿cómo te metiste en todo esto? ¿No? Pero no, esa es una entrevista que volveremos a tener porque estoy seguro de que volverá por aquí Sandra. Pero yo creo que con ese currículum, ¿no? Yo creo que lo más importante es preguntarle el momento que vivimos hoy en cuanto a ciberseguridad. ¿Has oído las noticias? Estamos hablando de grandes compañías tecnológicas, vulneración de datos, estamos hablando de robo de datos personales de posiblemente estudiantes de la Complutense, pero también estafas a pie de calle, ¿no? Es un momento complejo, es un momento difícil, cambiante. ¿Cuál es el que crees tú o cómo defines este momento que estamos viviendo? A ver, voy a comentar algo que parece como muy obvio y que se lleva diciendo toda la vida, y es que cuanto más dispositivos conectados existen y más necesidades tenemos, tanto a nivel profesional
como a nivel personal, digamos, existe mayor riesgo de exposición, el campo de exposición es mayor. Conclusión, pues hay tanto filtración de datos, bueno, hay todo tipo de ataques, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de Naciones Unidas, cuando yo he viajado a Estonia, no este año, sino el año pasado, a hacer uno de los, o participar en uno de los ciberejercicios más grandes y más complejos del mundo, recuerdo que antiguos compañeros de allí, de OTAN, me decían, pero ¿qué haces ahora en Naciones Unidas? ¿Te has vuelto política de un momento a otro? O sea, has ido de pentester y red teamer a política. Bueno, pues no, es que en Naciones Unidas, exactamente igual que en cualquier otra organización o empresa, ya sea más pequeñita tipo pyme o sea una organización o empresa a nivel internacional, también existen dispositivos conectados. Existen, perdonadme si a lo mejor os meto alguna palabra en inglés, porque trabajo en inglés, acabo de tener una reunión en inglés y quizás haya algún palabra que os diga directamente en inglés. Pero bueno, portátiles, tenemos servidores, ya sea on-site o sea en cloud. Entonces, todo tipo de dispositivos que estén conectados, no solamente Internet, evidentemente necesitan ser protegidos. ¿Por qué necesitan ser protegidos? Porque evidentemente cada vez surgen más vulnerabilidades asociadas a nuevas tecnologías que conviven con tecnologías que son un poco más antiguas y evidentemente pues hay gente que se aprovecha de esas vulnerabilidades e intenta sacar rédito principalmente económico. No, la verdad es que el currículum es impresionante y además la carrera es impresionante. Hablabas de Estonia y hablabas de ejercicios. ¿Cómo son esos ejercicios? Yo creo que muchas veces los oyentes o los propia gente del sector no conoce cómo son estos ejercicios. A mí me hace especial ilusión hablar de los ejercicios y me hace gracia, entre comillas, hablar de eso hoy en día porque digamos que están muy presentes no solamente aquí en España, sino en todos los países. Pero yo recuerdo cuando me inicié en diseñar, planificar todo este tipo de ejercicios, que fue allá por 2011, si no recuerdo mal, en el que yo entré directamente al Ministerio de Defensa, y bueno, me comentaron que tenía que hacer ejercicios tanto de análisis forense como de hacking. Y yo la verdad que no tenía mucha idea, las cosas como son. Pero dije, me tengo que formar de alguna manera. Y recuerdo que hacía los CTFs, los Capture the Flag, que al final son como ejercicios muy chiquititos, ¿no? Donde tienes que encontrar un objetivo en concreto. Y lo hacía el de SANS, que recuerdo que todavía se sigue haciendo un especial de Navidades. Yo me los hacía absolutamente todos. Empecé a iniciarme con estos juegos, por así decirlo, de CTFs. Mis ratos libres por las noches y demás. También el del DoD, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, hice unos cuantos y poco a poco fui yo construyendo ejercicios, digamos, para que el resto participara. En este caso, pues todo el Ministerio de Defensa, en tanto tierra, armada y aire. Y poco a poco me fui involucrando, precisamente, yo participé 2 años, que esto hay poca gente que lo conoce, pero yo estuve participando en LOXIL, que es el ejercicio que comentábamos, que es el más complejo y el más grande que existe en el mundo desde sus inicios y a día de hoy sigue siendo así. Y ahora os comentaré un poquito en cifras para que entendáis la magnitud de todo esto. Pero yo empecé participando como Blue Team defendiendo a España. Lo que pasa que luego me fui al otro lado y tengo que decir que para mí por lo menos es mucho más divertido, pero requiere muchísima preparación, requiere mucho trabajo anterior, o sea, no es algo que se vaya uno a Estonia, esté durante 2 días y ya está. Pero bueno, por contaros un poco la magnitud, este ejercicio es un ejercicio de Red Team Blue Team, es decir, el público objetivo, que esto es algo que muchas veces se nos olvida. ¿Para quién está dirigido este ejercicio? Es para los Blue Teamers, es decir, para los que defienden. El ejercicio está pensado para tener varios Blue Team, con hasta un máximo, creo que ha habido hasta este año, de 24 diferentes equipos que compiten entre ellos, ¿no? Compiten entre ellos teniendo que defender pues una cantidad ingente de servidores, distintos tipos de tecnologías, sistemas de control industrial, por ejemplo, subestaciones eléctricas. En otros años ha habido también sistemas de purificación de agua, simulando exactamente lo mismo que nos encontraríamos en la vida real, ¿no? Esto al final es para preparar a todas las personas que defienden, digamos, un país en caso de que exista un incidente de gran magnitud.
y también lo que se busca es la colaboración entre distintas entidades aquí a nivel nacional, por ejemplo, tanto público como privada. Desde aquí, desde España, quien lo dirige y representa, digamos, a España es el Mando Conjunto de Ciberespacio, que este año han sido alianzas de varios países. Y creo, bueno, tengo certeza de que efectivamente ha contado también con personas de empresas privadas. Me parece primordial todo este tipo de cosas. Pero desde la parte de la organización, por otro lado, estamos el Red Team, que somos los que atacamos todas las infraestructuras de las que son responsables de defender cada uno de los equipos del Blue Team. Para que os hagáis una idea, 40.000 personas somos las que hemos participado de todo el mundo. Los equipos de Blue Team desde sus naciones y el resto de equipos que formamos parte de la organización desde Estonia, en Tallinn, concretamente. Y bueno, luego hay un montón de equipos adicionales, pero me podría tirar toda la tarde, mañana, pasado y demás, hablando de todo esto. Está el Green Team, el White Team, el Yellow Team, y además existen una serie de tracks paralelos, porque lo que se requiere o lo que se quiere es cubrir absolutamente, no solamente a nivel técnico y a nivel operativo, sino también a nivel estratégico y a nivel legal. ¿Qué consecuencias legales tendrían si un país es atacado por otro? Perdona que le pregunte una cosa, Sandra. Alguien nos está escuchando y está oyendo hablar de Red Team, Blue Team, de ejercicios, de equipos, y entonces muchos están preguntando, pero vale, está muy bien, están preparando un escenario, pero que me sigue sonando de ciencia ficción, igual es lo que está pensando. O sea, realmente algunos de los que nos están escuchando bueno, la idea es que no sientan la amenaza, ¿no? Que para eso se están entrenando, ¿no? Pero para que no les suene tanto a ciencia ficción, este escenario se puede producir pasado o mañana. Y ayer, y hoy, y ahora mismo. O sea, es decir, es cierto que las organizaciones o las empresas que invierten, digamos, más dinero o más capital precisamente en ciberseguridad, sí que es verdad que van a estar mejor protegidos, pero en ningún caso van a estar totalmente protegidos. De hecho, bueno, hay distintos tipos de ataques basado en si tú eres un claro objetivo o si formas parte, digamos, del mar. ¿Vale? Madre mía. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si eres un objetivo, evidentemente deberías invertir bastante en ciberseguridad, pero eso no es una garantía absoluta de que no vas a ser atacado, porque siempre existe algún resquicio, siempre, ya sea a nivel tecnológico o a nivel humano, incluso. Es interesantísimo, Sandra, porque lo que nos estás contando es los ciberejércitos, por así decirlo, ¿no? De todo el mundo que se están entrenando para intentar evitar, para fortalecerse, ¿no? Porque al final el mejor entrenamiento es es probar, atacar, defender y ponerse en esa piel. Y ahora que estabas diciendo que claro, que al 100% no podemos protegerlo todo, ¿también entrenáis la respuesta de alguna manera está en ese ejercicio de, oye, ha pasado esto, a ver cómo reacciono? A ver, en este ejercicio, por ejemplo, lo que no se entrena es una respuesta, digamos, activa y proporcional. Pero sí que existen otros ejercicios que son precisamente para eso. De hecho, hay uno que yo he participado muchos años desde el principio, se llama Crosswords, y es en el que se entrena de manera muy potente a los Red Teamer. Es decir, para ofrecer esa respuesta legítima y proporcional en el tiempo. Es importante recalcar esto porque, aunque no existe, digamos, un marco común legal en el que, internacional, digamos, en el que cuando uno es atacado, ¿cómo debería atacar? Porque antes esta palabra, digamos, a nivel OTAN y a nivel del Ministerio de Defensa de aquí y de todos los países en general, estaba como un poco vetada, pero a día de hoy es algo de lo que claramente se puede hablar y de lo que evidentemente es una respuesta. Eso también se entrena. Y se entrena todos los años, no recuerdo exactamente el mes en el que se hace, pero se hace en Estonia también y lo organiza el CCDCOE, el Centro de Excelencia en Cooperación y Ciberdefensa de la OTAN, donde yo trabajé 3 años. Y los mejores de ahí pueden llegar a formar parte del Red Team de Lockshield, que era el que comentábamos previamente. Porque más o menos, haciendo una media, creo que este año han sido 18 equipos, y normalmente los Blue Teams, los 18 Blue Teams, están formados por unas 250 personas. Más o menos, ¿cuánta gente creéis que formamos parte del Red Team?
Antes has dicho 40.000, no sé si mira esa. Y tengo más de memoria. Pues somos muy poquitos. Somos alrededor de 80, 100 personas. Tenemos que hacer malabares para, digamos, poner un poco en jaque, ¿no? En realidad lo que estamos es emulando o simulando ser cibercriminales. Claro. Y para ello nos tenemos que preparar exactamente igual. O sea, es decir, estar a la última en técnicas, a la última en estrategia, evasión, no solamente de antivirus, como era algo anterior, sino que a día de hoy a nivel de DRs y sudamos la gota gorda bastante, la verdad. Porque la parte defensiva, normalmente, el equipo que está de Blue Team usa las tecnologías habituales que usa cualquier empresa en la parte de defensa, ¿no? Correcto, sí, exacto. O sea, es decir, ellos tienen todo, absolutamente casi todo, está virtualizado y todos los equipos, todos los Blue Team disponen de exactamente la misma infraestructura, pero luego ellos pueden tomar una serie de decisiones, ya sea previamente o ya sea durante la ejecución del ejercicio, pues vamos a meter Splunk, vamos a meter CrowdStrike, vamos a meter cualquier tecnología que ellos consideren importante para protegerse mejor, ¿no? También es súper importante la colaboración entre ellos. Es decir, si un país ha sido o un equipo ha sido atacado con una técnica en concreto, o si han ido a por un objetivo en concreto, también lo importante es que cooperen entre ellos y como se haría de manera real. O sea, es decir, si atacan a un país X, evidentemente también pueden ir a por su vecino, o ya sea por temas a nivel político, como estamos viendo, o ya sea a nivel de geoestrategia. O sea, es que hay multitud, digamos, de razones y por la que ciertos países pues pueden tener colaboración. Interesantísima también esta colaboración público-privada que decías. Es fundamental porque se habla muchísimo en el ámbito de la ciberseguridad. Desde hace años se está hablando colaboración, empresa privada con el sector público. Y aquí estás diciendo que efectivamente colaboran, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, la empresa privada participa, por ejemplo, proporcionando las soluciones, la tecnología o...? Yo en esa parte puedo hablar un poco más a nivel de la organización. Uh-huh. A nivel de cómo se ha distribuido internamente este año, por ejemplo, en el Blue Team que representa España, eso tendría que ser más gente del Mando Conjunto de Ciberespacio, que a día de hoy los echo muchísimo de menos, pero yo no he estado en esa parte. Entonces, puedo hablar un poco más de... existe también una colaboración de incluso universidades. Recuerdo perfectamente que hace no muchos años una universidad muy potente de South Korea, Corea del Sur, pues hizo una parte de precisamente de subestaciones del control de agua que luego se distribuye por toda la ciudad, e hicieron una especie de Smart Cities. Y es decir, la colaboración con Siemens, por ejemplo, para toda la parte de la subestación eléctrica, que es real, como existen en multitud de países, por lo menos a nivel aquí europeo. Exactamente, con los mismos protocolos, mismas tecnologías, mismos dispositivos, absolutamente todo igual. Es decir, la infraestructura que se encuentra en los participantes es exactamente la misma y, digamos, con las últimas tecnologías que cualquiera podría encontrarse en cualquier empresa o en cualquier organización, ¿no? Y de hecho no solamente hablamos de Windows, de Linux, anteriormente también se metieron Macintosh, pero luego en sistemas especiales que nosotros consideramos en el ejercicio es algo que también hay que entrenar. Parecerá una tontería, pero el tema de los ejercicios, y hace años se hablaba mucho de la gamificación y de los beneficios precisamente de todo este tipo de cosas. Pues a nivel ciber a mí me parece básico, no solamente a nivel de hacer una auditoría o una consultoría, a mí me parece básico entrenar a las personas. Que esas personas evidentemente estén a la última a nivel de tecnología, pero también hay que entrenar a las personas. Y yo personalmente, ahora que estoy liderando la parte de ejercicios en UNICC, también lo que estoy haciendo muchísimo son ejercicios de tabletop, porque nos centramos muchas veces en las personas más técnicas, que son máxima prioridad, yo diría, en una organización, pero ¿y qué ocurre con la capa directiva? ¿Qué ocurre con pues personas que tienen una responsabilidad enorme y si ocurre un incidente, ellos están preparados, saben cómo coordinarse con la parte más técnica, digamos, de la organización, entre ellos, con partners, con, digamos, otras empresas?
Es decir, recuerdo precisamente en este febrero que coincidimos en uno de los congresos, en Hackron, y yo estuve hablando precisamente de ejercicios de tabletop en el sector financiero. Parecerá algo como muy trivial, pero a mí personalmente me costó, digamos, mucho tiempo de investigación de cómo funcionaban los sistemas SWIFT. También he hecho alguno con Estados Unidos y con Fitline y demás. Pues es algo que también hay que entrenar y se sacan muchísimas lecciones aprendidas. Por ejemplo, una de las entidades a las que hicimos varios ejercicios de tabletop con ellos, lo que sí puedo decir es que una de las lecciones aprendidas que sacamos de ahí, entre otras muchísimas, como actualización de procedimientos y demás, es que el router de conexión VPN al sistema SWIFT, a todo el backbone de SWIFT de todos los bancos de todo el mundo, se dirige directamente por SWIFT. Pero la gente no tenía, es decir, el personal no tenía identificado la persona a la que contactar en caso de un incidente para alertar de todo este tipo de cosas. Parecerá una nimiedad, pero el simplemente tener un punto de contacto súper identificado, tenerlo en tus procedimientos para que no, es decir, dado un incidente, cada segundo es importante. Y no podemos perder tiempo en decir, ¿a quién tenemos que llamar? ¿No? Entonces, se sacan muchísimas lecciones aprendidas y eso es algo que hay que estar continuamente entrenando, ¿no? Entonces, no es solamente a nivel de dispositivos, también son súper importantes las personas. Oye, de las personas, vamos a hablar de las personas que están al otro lado, las han definido aquí muy bien, sobre esas organizaciones que son prácticamente calcadas a las organizaciones legales, legítimas, ¿no? Con sus estructuras, con sus encargos. ¿Qué es lo que te llama la atención de los que están enfrente y quieren sacar ese rédito económico? Parece político a veces, pero en realidad siempre es económico. Bueno, hay distintos intereses. Lo que pasa que yo, personalmente, por mi profesión actual, no puedo entrar, digamos, mucho en detalle todo ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que existen, organizaciones criminales perfectamente diseñadas, organizadas. Generalmente es una estructura piramidal en la que, la capa directiva, que también existe, es que es alucinante. Y sobre todo ahora lo estamos viendo con tipos como Ransomware as a Service, ¿no? Lo tienen perfectamente procedimentado, incluso diría, y tienen hasta departamentos de helpdesk. O sea, es que es como una empresa. Atención al cliente. Totalmente. Bueno, cliente, atención a la víctima. Exacto. Pero son, además, son perfeccionistas, digamos, en toda la parte de ingeniería social. Es increíble, es alucinante. De hecho, nosotros, en Naciones Unidas, es algo que nos preocupa de sobremanera, porque también es algo que nos afecta y nos puede afectar. Entonces, creo que toda organización debería tener al menos definido un marco para hacer frente a este tipo de ataques, ¿no? Ya no estamos hablando de un simple ransom, que en la Dark podemos encontrar a lo mejor la clave porque, ha habido ciertas filtraciones y demás, pero es que con este nuevo tipo de ransomware as a service estamos viendo que son organizaciones perfectamente coordinadas y que da igual que el FBI, por ejemplo, haya tirado abajo, o ellos creen que han tirado abajo absolutamente toda la organización, porque enseguida se han vuelto a levantar y han vuelto a dar, es que siguen exactamente igual. Hay distintos grupos, hay multitud de grupos, y de hecho de esto, gente que ahora se dedique a la parte de ciberinteligencia puede hablar mucho mejor de esto que yo, pero estos grupos tan potentes siguen operando exactamente igual. Y la verdad es que la parte de los tabletop es una de las partes, yo creo, más interesantes de estos ejercicios para que la gente vaya aprendiendo. También me llama mucho la atención y te quiero preguntar, pues seguro que hay muchos oyentes que les apasiona la parte del Red Team y quieren saber cómo se llega hasta donde llega Sandra. Cuéntanos un poquito, aparte de recomendarles inglés, que es básico porque si no, ciberseguridad, cuando me preguntan alguna vez ya de, oye, ¿qué conocimiento necesito? Inglés, luego ya el resto. Totalmente. ¿Cómo se llega a hacer todas estas cosas de ciber, aparte de muchos ejercicios y mucho tiempo por las noches? ¿Qué te tiene que motivar? Pues ser una persona muy curiosa, diría yo.
y no quedarte con lo primero que te pueda decir una persona, un recurso en Internet o un libro que leas. Es cierto que a día de hoy hay información por doquier en todos los sitios. Yo cuando empecé, digamos, la información estaba bastante más restringida, por así decirlo, porque no existía, no es que estuviera restringida. Yo recuerdo empezar con aquellos vídeos de SecurityTube, de indios hablando en inglés. Sí, sí. Que yo creo que todo el mundo alguna vez los hemos visto. Sí. Pues eran muy buenos, pero a mí, digamos, esa curiosidad o ese quiero saber más y quiero saber siempre el porqué de las cosas me llevaba a lo que digo siempre. Está muy bien leer libros y hay que leerlos. Está muy bien ver recursos en Internet, ya sea en formato vídeo, ya sea, no sé, en retransmisiones online, ya sea escuchando programas de radio. Me da igual cuál sea la manera de consumir información, pero tienes que practicar. Es decir, remángate. Y bueno, alguno diría, bueno, es que no tengo muchos recursos. Bueno, pues como casi todo el mundo, ¿no? En el momento en el que tienes acceso a un ordenador, te puedes crear una infraestructura virtual con VMware, con la tecnología de virtualización que tú consideres, ¿no? Pero yo así empecé, creándome mis laboratorios en el portátil y yo me lo llevaba a todos los sitios. Y evidentemente a la primera no te va a salir, ni a la segunda, ni a la tercera. Y habrá momentos en los que quieras tirar el portátil por la ventana, porque a mí me ha pasado. Y me sigue pasando, vaya. Y esta lo tirarás. Pero digamos, no, tampoco rendirte, ¿no? Y sí, es verdad que está muy de moda toda la parte del red teaming y pentesting, que ahora todo el mundo es red teamer, pero a mí me gustaría recalcar o diferenciar muy bien cuál es la labor de un pentester y cuál es la labor de un red teamer, ¿no? Haciendo pentesting, al final... Cuéntanos cuál es la diferencia entre uno y otro. Para mí, vaya. Sí. Mi opinión personal. Yo que he estado, digamos, en los dos ámbitos, la parte de pentesting al final es un cliente te solicita hacer una auditoría. Un pentesting no es más que una auditoría dentro de la parte técnica y uno puede llegar hasta lo que el cliente decida. Es decir, siempre tiene que haber un marco en el que se desarrollen las reglas, por así decirlo, de la auditoría, hasta dónde uno puede llegar. Puede ser simplemente identificación de vulnerabilidades o puede ser incluso la explotación de vulnerabilidades. Siempre, evidentemente, tiene que terminar con un informe en el que no vamos a hablar mucho del informe, pero hay que hacer el informe. Y ahí nos quedamos en un pentesting. En una parte de red teaming no solamente evaluamos las tecnologías, también, digamos, lo que intentamos es identificar las posibles vulnerabilidades que pueden existir en las personas, ya sea por la condición humana o ya sea por utilización de esas tecnologías. Generalmente es algo que no se suele avisar, solamente, digamos, a la persona o el departamento que ha decidido realizar ese tipo de ejercicio, y el resto de la organización no está al tanto de estas actividades, ¿no? Entonces, se simula lo más posible la realidad. En caso de que un criminal o un grupo de cibercriminales, ya sean de manera organizada o no, pues ataquen tu organización. Y puede ser, evidentemente, también con intrusiones físicas, haciéndote pasar por... eso en un pentesting también se puede hacer, evidentemente, pero en una parte de un red teaming, digamos, la parte de ingeniería social se lleva digamos, al límite más alto, por así decirlo. Oye, ¿cuándo una empresa decide que es momento de hacer un pentesting o un ejercicio de red team en su estructura? ¿Porque lo ha oído en un programa de radio? Debería planteárselo al menos una vez al año. Bueno, debería hacerlo al menos una vez al año. O es más, para ser, digamos, políticamente correctos, diría, de manera interna habría que hacerlo todos los años y de manera externa al menos cada 2 años. Eso es también lo que establece un poco la normativa, ¿no? Igual que hacemos, o todo el mundo debería tener un programa de análisis de vulnerabilidades en su organización, también es necesario hacer este tipo de auditorías en forma de pentesting o hacer ejercicios de red teaming. También hay parte que se hacen ejercicios de purple teaming. Es decir, se testea tanto al Blue Team como al Red Team, porque hay veces que se tiene, digamos, a ese equipo de pentesting dentro de la organización y todos aprenden los unos de los otros. Es decir, se hacen una serie de briefings en los que todos los días se dice cómo hemos atacado el día anterior y ellos explican cómo han defendido el día anterior, ¿no? Y los ejercicios de tabletop, por ejemplo, es algo que se debería hacer todos los años también. Es decir, para nosotros ahora todo el mundo tiene un SOC, ¿no?
o todo el mundo, más o menos, todas las empresas, tienen un SOC, ya sea de manera interna o de manera externalizada. Hay una serie de departamentos que están como muy, muy claros definidos y ya todo el mundo lo tiene asentado, ¿no? Uh-huh. De el hacer auditorías de ese 27001, hacer un SGSI, cumplimiento normativo, etcétera, 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 y ya digamos está como muy presente, o sea, ya es by default. Es decir, ya es algo que se tiene sí o sí. Bueno, pues espero que de aquí en adelante ya sea el by default también en casi todas las organizaciones o todas las grandes empresas al menos, pues ejecuten, no solamente se planteen, tanto auditorías pentesting como ejercicios de red teaming y o purple teaming, además de tabletop. Ahí tenéis la respuesta, los que nos estéis escuchando. Y además bien clara, ¿no? Sí, porque decías que hay que definir, ¿no? Porque tienes que tener claro lo que tienes que hacer y luego pues tienes que ponerte este calendario y tienes que saber un poco por dónde ir. Y me ha resultado muy interesante porque hay que testar la tecnología o hay que poner a prueba la tecnología y hay que poner a prueba las personas. Que las Correcto. Personas, lo que solemos decir es lo del eslabón más débil, que a mí no me gusta mucho, ¿no? Me gusta decir que las personas podemos ser el último, la última defensa de la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué no verlo al revés? Que yo creo que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? La última o incluso la primera. Uh-huh. Porque, de hecho, simplemente una persona con que te llame al trabajo, Exacto. Estamos hablando en el entorno profesional, sí, sí. Y intente iniciar una campaña de phishing, puede ser precisamente por teléfono obteniendo ciertos datos. A lo mejor somos también esa primera línea de defensa y no Eso tanto es. la última, ¿no? Sí. Estamos presentes, digamos, en cualquier fase de un posible ataque. Pero a mí me gustaría recalcar no solamente hacer este tipo de ejercicios, pero yo es que recuerdo personalmente de muchísimas auditorías, de muchísimos pentesting realizados, que vas al año siguiente y está exactamente igual. O sea, es decir, el informe podría cambiar, no sé, voy a poner un ejemplo, 2020 por 2021. Sí. Es importante que se lean el informe, que luego, claro. Porque yo personalmente es algo que también he hecho, ¿no? A nivel profesional. Una vez que se lea el informe, reunirse otra vez con el cliente y decirle en qué te puedo ayudar. Exacto. Es que no entiendo esta parte. Vale, pues vamos a intentar clarificarlo, ¿no? Pero que se tome acción. Entiendo que nunca se tiene el suficiente capital como para abordar absolutamente todo lo que se describe en un informe, pero hacer, digamos, una lista de prioridades y ejecutarlas. Y luego al año siguiente se hará otro pentest, o se hará otra auditoría, o se hará otro ejercicio de red teaming, pero lo que se considera es que no solamente cambie porque haya nuevas tecnologías, sino que temas que se han identificado, vulnerabilidades que se han identificado en el anterior ejercicio, se hayan remediado. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, la verdad es que es una de esas cosas que siempre cuando vas a visitar a un cliente te encuentras. Yo no sé si nos quedan 5 minutos para una última pregunta. Sí, nos quedan 2 preguntas. Venga. Bueno, depende de la extensión. Yo quería hablar también de ese organismo el que ahora mismo representa Sandra, de Naciones Unidas, y un poco cuáles son pues esas actividades, ¿no? Las propias Naciones Unidas dijo que la ciberseguridad iba a ser uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, junto con la desinformación y otras cosas. Hace 50 años eran otros, hoy son estos, ¿no? Entonces, ¿cuál es exactamente el papel del International Computing Center y estos ciberejercicios que, si no me equivoco, te llevan un poco a muchos lugares? Pronto te vas a ir al continente africano, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿En qué consiste esta unidad o esta iniciativa de Naciones Unidas? A ver, UNICC es una organización que está debajo del paraguas de UN, de Naciones Unidas, y donde, damos cobertura, ayudamos, apoyamos con distintos proyectos a todas las organizaciones que forman parte del ecosistema de Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, UN Women, UN Refugees, la Corte de Derecho Internacional. No me los sé todos. Pero ya son unos pocos los que has citado. Son unos cuantos. Y la magnitud que tienen. Además. Exacto. Pero pensemos una cosa. Toda organización no solamente utiliza papeles. Pues dentro de UN pasa exactamente igual. Todas las organizaciones también disponen de una serie de servidores, tecnologías, ordenadores, todo tipo de dispositivos. Y pensemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser como muy visual, ¿no? UN Refugees. Hay veces que hay que desplegar gente en zona
y esas personas se desplegarán en una zona en concreto basado en una información que se ha transmitido a lo mejor simplemente por correo electrónico o a través de algún sistema interno. Evidentemente todos esos servidores deben ser protegidos debidamente. Y ahí entramos nosotros y UNICC, que llevamos, pues parece que estoy haciendo marketing, pero que llevamos más de 50 años dando soluciones digitales a todo el ecosistema de Naciones Unidas. Y desde hace no mucho, es cierto que se creó precisamente la división de ciberseguridad, y dentro de ciberseguridad, pues podemos parecer exactamente igual que cualquier organización que se dedica estrictamente a la parte ciber, ¿no? Tenemos un SOC, tenemos análisis de vulnerabilidades, pentesting, red teaming, cumplimiento normativo, arquitectura segura de redes. Es decir, tenemos todos los servicios que dispondría cualquier empresa que se dedica al tema de ciberseguridad y que ayuda a otras empresas a protegerse. Entonces, no solamente hacemos ejercicios, evidentemente. Tenemos, digamos, un abanico enorme. Y precisamente ahora estamos haciendo muchísimo hincapié con el tema de Ransomware as a Service, porque es algo que en Naciones Unidas también preocupa muchísimo. ¿Qué ocurriría si, con el ejemplo que he puesto, se cifra absolutamente toda la información? Y más con todo lo que está ocurriendo a día de hoy en el mundo, ¿no? Incluso que esa información cae en malas manos. Exacto. Ese es uno de los principales problemas. problemas. Creo que Naciones Unidas debe recibir más ataques que cualquier país de primera línea. Es un objetivo para muchas naciones, estabilizar a quien estabiliza el mundo, ¿no? Eso es cierto, sí, sí. O sea, tenemos claro que somos un objetivo. Sí, que es lo que decías al principio, ¿no? Que cada uno tiene que saber cuál es su punto débil, por así decirlo, ¿no? Por dónde te pueden atacar, porque lógicamente el tiempo es limitado, los recursos son limitados, yo no puedo protegerlo todo. Exacto. Así que tengo que saber qué es más interesante proteger y dónde fortalecerme, ¿no? Sobre todo priorizar. Priorizar. A mí me parece básico. Evidentemente estableciendo una escala basada en el impacto o el riesgo asociado, ¿no? Y priorizar, evidentemente. Pero también teniendo muy en cuenta lo que comentábamos, las personas, la formación de las personas es muy importante. Oye, pues de formar vamos a hablar ahora rápidamente, antes de despedir a nuestra invitada en nuestro espacio Seguro Panda, un tema que le apasiona a Pablo, y es cómo saber si nuestro router está siendo invadido por quien no deseamos. Bueno, pues hoy en el espacio Seguro Panda, ¿cómo detectar si tu router, lo explicasteis un día, además con pelos y señales, pero se me ha olvidado, ¿qué nos recomienda Panda? Bueno, pues primero ver un poco las típicas cosas que nos hacen levantar la ceja. Oye, pues velocidad de navegación baja, actividad sospechosa, redirecciones que van a sitios donde no has ido, descargas desconocidas, falsas notificaciones de un antivirus, cosas así que te hagan sospechar pues que tu comunicación está siendo intervenida y no es lo que tradicionalmente has estado viendo. A partir de ahí, bueno, pues como siempre, pues es importante tener actualizado nuestro router, que siempre es algo que tenemos ahí abandonado, ¿verdad, Eduardo? Lo tienes en la parte de la esquina de casa cogiendo polvo, sí. Ahí hay que decir que es cierto que algunos fabricantes, algunos proveedores de internet están haciendo trabajo para que esto no sea algo que no tengan que hacer los usuarios, sino que hagan ellos directamente. Y bueno, pues siempre estar con la sospecha de atrás con la mosca tras la oreja, que decimos. Claro, no hay que subestimar a estos aparatos que, como decía Edu, ¿no? Pues aparecen en casa, en la oficina, donde sea, se dejan en una esquina y detrás del televisor o donde sea, y nos olvidamos de ellos. Pues hay que tratarlos con un poco más de mimo y, sobre todo, pues esas configuraciones básicas al principio que oye, mira, si son unos minutos, no es para tanto, si no sabes hacerlo, puedes llamar a la compañía que te eche una mano, y si no te echan una mano, hay millones de tutoriales en internet para cambiar la contraseña, cambiar el acceso, todo. Vuestra recomendación es eso, que por lo menos se lo pregunten a partir de hoy, ¿no? Exacto. Bueno, pidan ayuda si no saben hacerlo, ya está. Bueno, mira, la semana que viene estará con nosotros Hervé Lambert, así que se lo preguntamos a él si os parece, buena ¿vale? Idea. Buena idea. Ya que le han propuesto que nos pensemos si nuestro router está así un poco intervenido, pues que Hervé nos dé las pistas. Nos va a dar buenos consejos. Vamos a ir cerrando nuestro programa, venga. Y lo hacemos agradeciéndole a nuestra invitada, Sandra Bardón, que nos haya acompañado en un fascinante itinerario sobre cómo se preparan pues frente a
pues a los escenarios de desafíos del futuro, Mónica. Frente a todo, porque es que hoy en día no podemos olvidar que el entorno digital, el mundo digital es todo lo que estamos viviendo. Lo decía al principio, ¿no? Es que cada vez más conectados, cada vez con más organizaciones, aparatos, ¿no? Empresas, y al final nos afecta a los ciudadanos, así que gracias por vuestra labor, porque nos estáis protegiendo directísimamente, la verdad. No, y tenemos la suerte, pues eso, que nos acompañe gente que sabe de tanto como Sandra, que de Red Team, Forense, Blue Team. Creo que no ha habido especialidad por la que no haya pasado y me he quedado con ganas de hablar de la parte de ingeniería social, que seguro teníamos ahí alguna cosilla que divertirnos. Pero es para la próxima. Bueno, pues sí, cuando he hablado que los Red Team también incluyen la parte física, la parte espacial, que se te cuela alguien en la empresa, además se te va a colar y te va a engañar. Sandra Bardón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Se me ha hecho cortísimo, las cosas como son. A nosotros también. Por eso estás invitada a volver cuando vuelvas de esos viajes que Naciones Unidas te lleva alrededor del mundo. Hecho, perfecto. Lo he dicho, mucha suerte para el futuro, hasta muy pronto. Muchas gracias. Y nosotros, chicos, nos despedimos hasta el próximo lunes, que tendremos nuestro especial con Panda. Y el próximo, ojo, que os vamos a dar buena información, ¿eh? Cosa también divertida también, y de que lo público también trabaja mucho en seguridad, como nos ha enseñado exactamente, Sandra. en ciudades como Madrid, que es un entorno apasionante pero interesantísimo para proteger. Lo contaremos en próximos programas. Venga, nosotros nos despedimos. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. A ti siempre. Y volvemos mañana a 19 horas en la sintonía Capital Radio con Jorge Zumeta, cerrando técnicamente el programa. Adiós.